Los principales índices americanos cotizan de nuevo en máximos históricos, pese a que Donald Trump ha vuelto de nuevo a amenazar con guerra comercial, esta vez cortando conversaciones con Canadá. ¿Cómo puede afectar esto? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 27 de junio de 2025 y en este momento son las 21:40, hora en España, 15:40, horario en Nueva York. A falta de 20 minutitos para el cierre de sesión, vamos camino del mayor cierre semanal histórico en los dos principales índices americanos, S&P 500 y Nasdaq 100. Sí que es cierto que el resto de índices están un poquito más rezagados y sí que es cierto también que veremos a ver cómo cierra, porque se han venido un poquito abajo después de que Donald Trump haya vuelto a avivar un poco esa guerra comercial. Ya comentábamos que entrábamos en la recta final. Quedan 13 días para ese 9 de julio, ya 12, y la vuelta, posible vuelta de los aranceles. Y eso va a ser lo que mueva a los mercados y genere volatilidad. Vamos a ver cuánta durante las próximas sesiones. No obstante, en este vídeo también hablaremos sobre los datos de inflación correspondiente al mes de mayo, el deflactor, ese dato tan importante para la Reserva Federal, que ha sido superior a lo esperado. ¿Hay muestra en este dato de que los aranceles están afectando? Vamos a verlo. Vamos a arrancar hablando un poco sobre todos estos comentarios y guerra comercial. Comentábamos ayer que la pausa arancelaria de 90 días que impuso Trump el día 9 de abril está entrando en su recta final. Quedan ya 13, 12, 13 días para la vuelta de los aranceles. ¿Qué significa esto? Pues significa que volverían esos aranceles recíprocos específicos por país, con la Unión Europea, que en la tablita era un arancel del 20%, debido a los conflictos que ha habido durante este periodo, volverían los aranceles del 50%. También se mantendrían esos aranceles del 30% a las importaciones chinas y volvería, que ya está en esta pausa, ese arancel base del 10%, que ahora mismo es lo que hay. Hay un arancel base del 10% para todos los países, salvo con los que se tienen acuerdos. Con Reino Unido se tiene acuerdo, pero es básicamente esa base del 10%, y con China, que se tiene otro acuerdo específico. Con la Unión Europea hubo un repunte al 50% momentáneo, pero se llegó a una pausa que finaliza también el miércoles. Por tanto, a no ser de que nada cambie, pues oye, es posible esperar que la guerra comercial vuelva a mostrar titulares estos próximos días. Y no hemos tardado ni un día. Fíjense, el presidente Trump dijo ayer que acababa de firmar un acuerdo con China el miércoles. Y luego más tarde aclaró que Estados Unidos y China han acordado una comprensión adicional para implementar al Acuerdo de Ginebra. No nos ha dicho nada más, pero en un primer momento lo soltó así, como que había firmado un acuerdo con China y nadie se había informado sobre ello. Veremos a ver qué más noticias hay sobre la relación con China, que junto con la europea es de las más importantes. Además, el secretario de Comercio Lunik afirmó que se anunciarán varios acuerdos en la próxima semana. Recordemos que Japón, Corea del Sur y Vietnam parece que son los que más acelerados van, India un poquito más rezagado. Y también dijo Lunik que se espera con Europa un acuerdo en último lugar. Bloomberg publicaba hoy que la Unión Europea y Estados Unidos confían en alcanzar un acuerdo antes de ese día 9 de julio. Todo iba bien, sí que es cierto que los titulares comerciales pues ya están más presentes, hasta que Donald Trump salió a hablar. Donald Trump dijo que Irán quiere reunirse y que está en proceso de cerrar acuerdos comerciales. Advierte que algunos países estarán decepcionados porque tendrán que pagar aranceles y que la próxima semana enviará cartas informando a cada país de lo que deberán pagar. Recuerden que ayer mencionaba esto de las cartas, que no sabía cómo había quedado. Bueno, pues hoy me lo ha aclarado el mismo presidente. Respecto a la India, que ahora mismo no es uno de los acuerdos que vaya a estar a punto de salir, como he dicho, es Japón, Corea del Sur y Vietnam. Respecto a India, asegura que cree que alcanzará un acuerdo y que quieren una eliminación total de las barreras comerciales. Además, también ha aprovechado para criticar abiertamente al presidente de la Reserva Federal, diciendo que el problema es el tipo de la Fed, y señala que sí sería genial si Powell bajara los tipos de interés. Dice que está perjudicando a Estados Unidos, pero cuando ha sido preguntado por quién va a ser el sustituto de Powell,
que se rumoreaba ayer que podía anunciarlo ya, de momento no ha o ha preferido no responder. Otro comentario importante ha sido que Trump dice que algo ocurrirá con Rusia, aunque no especifica el qué, y no respondió cuando le preguntaron si la fecha límite comercial se retrasará hasta el Día del Trabajo, que es el primer lunes de septiembre. La pregunta sobre esto se debe a que Bessent ha hablado y ha dicho que se alcanzarán acuerdos comerciales con 18 países antes del Día del Trabajo, que no es el viernes que viene, que el 4 de julio es el día de la independencia, sino que es a posteriori, es en septiembre. Hasta que salió la bomba, y es que Donald Trump anunció que termina inmediatamente todas las conversaciones con Canadá, citando como motivo el nuevo impuesto canadiense a los servicios digitales. Afirma que este impuesto, que afecta a las tecnológicas estadounidenses, es un ataque directo y descarado, y advierte que en un plazo de 7 días informará a Canadá sobre los aranceles que tendrán que pagar para hacer negocios con Estados Unidos. Y esto sí que es cierto que ha generado que los mercados que iban ampliamente al alza, incluso el S&P 500 camino 6.200, se viniera un poquito abajo. Taco Trade, ya saben, eso de comprar cualquier corrección. Bueno, pues de momento sí, de momento se está comprando. Fíjense que el S&P 500 ha pasado de estar negativo a ir ligeramente al alza. Ahora, parece un poco pronto. En teoría, aquella primera hipótesis sobre el taco trade hablaba de los días siguientes. Evidentemente, un viernes, y teniendo en cuenta que la escalada puede ir a más durante el fin de semana, pues lo típico sería hoy no aprovecharse ese taco trade. Pero bueno, los inversores en este momento van como pollo sin cabeza y aprovechan cualquier corrección para comprar. Pero sí que es cierto que esto de Canadá es grave. Al final, Canadá es uno de los principales socios comerciales con Estados Unidos y están destinados a entenderse. Esto puede ser bastante grave. Los movimientos, los intercambios con Canadá son uno de los más importantes. Al final es su vecino principal. Por tanto, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero volvemos un poco a esa guerra comercial. ¿Y cuál es el principal riesgo de que volvamos a esa incertidumbre comercial? Sobre todo viene por el lado de la volatilidad. Hablábamos durante las últimas sesiones de que los flujos podrían beneficiarse en el mes de julio. Podría haber grandes entradas de flujos en el mes de julio provenientes de los fondos de control de volatilidad, ya que salía de la ecuación esa alta volatilidad realizada que vivimos en el mes de abril. Pero claro, para ello se debía ver un S&P 500 muy comprimido, una volatilidad muy pequeñita. Si volvemos a tener esos movimientos locos parecidos a los de abril, olvídense de flujos compradores, incluso podría haber grandes flujos vendedores. Dicho esto, vamos a hablar sobre el dato de inflación más importante que sigue la Reserva Federal, el llamado deflactor de inflación subyacente, que subió un 0,18% intermensual en el mes de mayo. Este dato se redondea a 0,2%. Esto hace que sea superior a lo esperado, ya que el redondeo esperado era 0,1. Pero la verdad es que la diferencia no es de ese 0,1, es de solo 0,03%, ya que los operadores esperaban y el consenso esperaba un dato de 0,15%, es decir, solo ha habido ese 0,03% superior a lo esperado. Aquí podemos ver como 0,18% sí que es cierto que mayor que los meses anteriores, pero oye, estaría un poco en línea con ese objetivo, está más o menos en línea con ese objetivo de 2% si todos los meses evidentemente son iguales, que no lo son, pero bueno, sí que es cierto que no parece nada preocupante. Vamos a verlo en detalle porque evidentemente es un dato superior a lo esperado y los titulares ya se pueden imaginar los que han sido. Fíjense, si analizamos la tasa interanual que se queda en 2,68% y que evidentemente se redondea a 2,7%, también superior a ese 2,6% que se esperaba, hay que tener en cuenta el efecto base. ¿A dónde voy con el efecto base? Pues que fíjense, el dato de abril a mayo tuvo una considerable caída, por tanto hace que el efecto base tenga ya de por sí presiones al alza para el dato interanual de abril a mayo del año 2025. Evidentemente eso es un punto también a tener en cuenta. Por tanto, si bien es cierto que ha sido un dato superior a lo esperado, ya de primeras viendo ese efecto base yo no me he preocupado mucho, pero aún así vamos a verlo más en detalle. El dato general aumentó 0,14%, se redondea a 0,1% cuando lo esperado era 0,1%, por tanto aquí vemos que está en línea.
No obstante, si vemos que el consenso esperaba 0,12% y ha salido de 0,14%, pues sí que es cierto que ha sido 0,02% superior. El dato redondeado se quedó en 2,34%, redondeado a 2,3%. Si vemos detalles, vemos que los precios de los bienes subieron un 0,1% intermensual. Esto es el mismo aumento que vimos en el mes de abril. Es decir, que los bienes, que es un poco lo que más se debería de alzar por todo este tema de los aranceles, no ha habido aumento. Es decir, que el aumento o el dato superior esperado no se puede atribuir al tema de los aranceles. Y si lo hay, ese impacto de los aranceles es muy leve y también lo hubo igual en el mes de abril. ¿Qué hay que tener en cuenta con los bienes? Bueno, pues sobre todo hay que tener en cuenta que en el dato interanual los bienes ya no restan, sino que los bienes suman. Pero esto no es un discurso que es nuevo, esto ya, por ejemplo, yo lo llevo comentando durante varios meses porque lo viene haciendo durante todo el año. Y es que el efecto base evidentemente impacta y los bienes que antes eran deflacionarios en los datos de inflación, pues ahora en el dato interanual suben. Y sí que es cierto, pues que esto hay que vigilarlo y, por ejemplo, hay riesgos, como todo el tema del shock geopolítico, que pueden alzar mucho los bienes, que por suerte la cosa se ha tranquilizado, pero es ahí donde deberíamos de observarlo. Aquí podemos observar sobre todo este azul redonde, este azul oscuro y cómo los bienes, el efecto interanual, fíjense que va al alza y que puede ir más al alza, sobre todo en el mes que viene, debido un poco a este efecto base. Por tanto, en el dato interanual, los bienes ya no son deflacionarios, sino que son inflacionarios. Una tendencia totalmente normal porque fíjense la evolución, estamos un poco en proceso de normalización. Otros datos también son que los precios de los alimentos aumentaron 0,2%, tras caer un 0,3% en abril, y los precios de la energía bajaron un 1%, después de subir un 0,5% el mes anterior. Por el lado de los servicios, aumento del 0,2% por encima del 0,1% esperado, y el dato Supercore de servicios, que al final son servicios excluyendo la vivienda, se queda en 3,07, no, perdón, se queda en 3,12 frente al 3,07 del mes pasado. No obstante, más importante que los datos de precios al consumo, el deflactor de inflación, perdón, que al final es un dato muy rastreable por el dato de IPC e IPP, y que si bien es cierto que ha habido esta ligera sorpresa al alza, vemos que no se debe a esos efectos de los aranceles, estamos viendo efectos por el lado de los ingresos y los gastos personales. Fíjense, los ingresos personales cayeron un 0,4% mensual en mayo tras la subida revisada a la baja del 0,7% en abril, muy por debajo del aumento del 0,3% que se esperaba y tratándose de la primera caída desde septiembre de 2021. ¿A qué se debe este aumento de los ingresos? Pues fíjate, esta caída de los ingresos, perdón, pues sobre todo al desplome de los pagos de transferencias de seguridad social, que cayeron un 7,3% en junio, tratándose de la mayor caída desde julio de 1971. Pero después de 3 meses del mayor aumento en 40 años. Incluso si contamos en los últimos 3 meses ha habido un aumento de un 3% por este lado de los pagos de transferencias de seguridad social. Y por otro lado, el gasto personal cayó un 0,1% en mayo. Sí que es cierto que aunque los datos de PC han sorprendido ligeramente al alza, como hemos visto, esta caída de los ingresos y del gasto sugiere que el impulso económico se está frenando. Un poquito lo que hablábamos también en el vídeo de ayer, caída del consumo del Producto Interior Bruto y también una tendencia al empleo que no es muy positiva. Fíjense, la tasa de ahorro se ha desplomado al 4,5%, y eso que está tremendamente revisada, y vete tú a saber si es cierta o no, porque se revisa muy habitualmente y siempre lo hace en la misma dirección. Pero oye, sí que es cierto que es una tasa bastante baja y muestra un poco la situación de los hogares y posiblemente también muestra la gran pérdida de poder adquisitivo que están viviendo los ciudadanos. No lo muestra como tal, pero sí que es cierto que es aún más preocupante y que ahora haré un comentario sobre ello. Por tanto, aunque el titular o el primer titular ha sido sólido, los detalles muestran que bajo la superficie no hay tanta fortaleza, que la Fed
puede permitirse esperar, pero la desaceleración del consumo está empezando a pasar factura. Los operadores ahora mismo apuestan a 3 bajadas de tipos en el año 2025. Un comentario muy relevante es cómo afectan estos aranceles o cómo estamos viendo que afectan. Si bien es cierto que los bienes no se están viendo impulsados en los datos intermensuales, que es donde hay que verlo, y los datos interanuales tienen ese importante efecto base, sí que es cierto que estamos viendo que se están situando estos bienes por encima de la media, ¿no? Y por tanto hay que vigilarlo. Si bien todavía se debe a esos efectos arancelarios, es un punto a vigilar. Y por el lado del crecimiento, pues estamos viendo que una gran caída del gasto en esos bienes desde comienzo de año, especialmente los 2 últimos meses, debido a todo este tema de los aranceles. Por tanto, ¿qué pesa más? Pues ahora mismo me atrevería a decirles que lo que está pesando más de toda esta guerra comercial es por el lado del consumo, por el lado de los precios. Al consumidor no se está viendo reflejado. Eso no significa que los aranceles no generen alzas de precios, lo generan, pero lo está absorbiendo el propio productor y no se está trasladando al consumidor. Por tanto, se está viendo mucho más afectado el lado del consumo. ¿Esto es bueno o malo para el mercado? Ayer, tras el vídeo donde comentaba un poco todo lo que estaba ocurriendo a nivel económico, el Producto Interno Bruto, desaceleración del consumo y a nivel empleo, recibí unos cuantos comentarios que me hablaban de que si era short, de que si era bajista para el mercado. Cuando digo, estas personas no comprenden que una cosa es la economía y que otra cosa son los mercados y que con cómo está cambiando todo en los últimos 15 años, no hay mejor activador para un alza de los mercados, para un alza de los activos financieros que una supuesta recesión o que una supuesta desaceleración económica, porque dispara ese gran déficit fiscal y dispara esos grandes estímulos económicos que actúan un poco como paraguas y como impulsor de los mercados. Digo, ¿qué pasa aquí? No, amigos, una cosa es la situación económica, otra cosa es la situación de mercado. Incluso hasta cierto punto, porque sí que es cierto que es hasta cierto punto, cierta desaceleración económica puede activar o puede actuar un poco como impulsor del mercado, ya que se descuentan ciertas bajadas de tipos, lo cual puede favorecer, ya que se descuentan mayores déficits fiscales, lo cual puede favorecer, o ya que se descuentan mayores estímulos monetarios o finalización, por ejemplo, del QT y vuelta al QE, lo cual también suele ser bastante positivo, suele significar aumento de liquidez neta a la Reserva Federal. Por tanto, la economía no es lo mismo que los mercados y hasta cierto punto es beneficioso porque actúa un poco como activador de esa liquidez. Ahora, sí que es cierto que una recesión o riesgos fuertes ya de desaceleración económica, como por ejemplo ocurrió en abril con todo el tema aranceles, no es muy positivo y va a traer una corrección bastante fuerte. Una corrección que muy probablemente luego traiga uno de los mayores impulsos que se han visto, como hemos visto en los últimos meses. Por tanto, una cosa es lo que ocurre a nivel económico y otra cosa es lo que ocurre a nivel de mercados. Hay que tratar de analizarlos, como yo trato de hacer en estos vídeos, de forma separada y luego tratar de ligarlo. En el mercado hay muchos puntos, hay muchos actores, los minoristas, taco trade, ahora mismo están aprovechando cualquier corrección para comprar. Generalmente oigo esa palabra de la macro ya no sirve para analizar el mercado. Claro que sirve. Lo que pasa es que el mercado ha cambiado mucho en los últimos 15 años y ahora hay activadores de déficit, activadores de estímulos fiscales y monetarios que son incluso más importantes que un mal dato económico, un mal dato, una caída del Producto Interno Bruto, una recesión, ahora mismo puede ser interpretado como positivo porque va a traer mayores déficits fiscales y por tanto va a añadir mayor liquidez al mercado. Eso sí, lo que me preocupa de verdad es la gran pérdida de poder adquisitivo de las divisas y al final este es uno de los puntos por el que soy tremendamente alcista en los activos financieros, los activos reales y a largo plazo creo que no hay otra si no cambiamos esta dirección por la gran pérdida de poder adquisitivo que tienen las divisas, no solo el dólar, no solo el euro. Me podrás decir, el euro ahora está altísimo. Sí, está altísimo frente a otra divisa, frente al dólar. Evidentemente no está altísimo frente a otros activos financieros y el euro pierde gran capacidad de poder adquisitivo. Te lo digo yo, que vivo en España y quiere comprar una vivienda ahora, comparado con la situación de hace 5 años, por poner un ejemplo de activo real. Al final,
Sí que es cierto que eso es lo que verdaderamente me preocupa. Me preocupa de verdad que tengamos unos déficits fiscales récord que son propios de crisis cuando teóricamente no estamos en crisis. Esto significa que si la desaceleración económica viene, ¿qué déficit nos esperan a futuro? Va a llegar un punto en el que las divisas no van a valer nada. Por tanto, tener activos financieros y reales va a ser nuestra única salvación. Por tanto, oye, se puede ser corto en periodos cortos de tiempo y aquí hablamos mucho de niveles, de pérdidas de niveles, de recuperación de niveles, pero a largo plazo no hay otra solución que tratar de salvarte de la pérdida de poder adquisitivo de las divisas. Dicho esto, un pequeño comentario sobre los datos de la Universidad de Michigan, los datos finales correspondientes al mes de junio, porque han sido superiores a lo esperado. Fíjense que el índice de confianza se revisó al alza hasta 60,7 después del 52,2 de mayo y superior al 60,5 de la primera lectura. Se trata, atención, de la primera subida en 6 meses, impulsado por la mejora generalizada en varios aspectos económicos, con expectativas sobre finanzas personales y condiciones empresariales. Índice de condiciones actuales también fue revisado al alza, 64,8 frente a 63,7 desde 58,9 de mayo y sí que es cierto que las expectativas fue revisado también a 58,1, supera el dato de 47,9 de mayo, pero se queda un poquito por debajo del dato preliminar. Aquí vemos el repunte. Y los datos de inflación, que generalmente son muy sesgados, pues fíjense qué grandísima caída. Ahora mismo las expectativas de inflación a un año son de 5 y a 5 años vista de 4%, sobre todo por la ligera caída que han tenido los demócratas, que ahora están descontando solo una inflación del 9,3% en el próximo año. No vimos eso ni siquiera o casi ni siquiera en el año 2022. Este y otros datos del día, sobre todo el PCE, ha hecho que la estimación del modelo GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta para el PIB del segundo trimestre sea de 2,9 cuando el último dato era de 3,4. Tranquilidad, todavía quedan todos los datos del mes que viene, que son los correspondientes a junio, para ir a ver cómo se queda, cómo se termina quedando este indicador o cómo se termina esta estimación de PIB del segundo trimestre. Yo espero que sea positivo, pero sí que es cierto que en lo que me voy a centrar especialmente no es en el dato de balanza comercial, que va a ser lo que lo va a mover, sino en el consumo. Hemos visto que el primer trimestre se ha desacelerado el consumo. Vamos a ver en el segundo. Dicho esto, un pequeño comentario sobre la situación de mercado y por tanto vamos a ver cómo ha cerrado. Fíjense, Taco Trade en todo su esplendor, 0,52%, nuevo cierre histórico para el S&P 500, 6.173, también para el Nasdaq, que sube un poquito menos, pero también cierre en máximos históricos. El Dow Jones, como decía, un poquito más rezagado, pero muy impulsado el día de hoy. Industrial, defensivo, ha tenido una muy buena jornada y el Russell 2000 rezagado, tratando de luchar con la media de 200 sesiones. Al final, el S&P 500 ha roto la call wall del 6100, parece que va decidido al alza. Evidentemente parece algo extendido. Fíjense aquí cuando estaba marcando los máximos del día, parece algo extendido. No hay que perseguir precios. Ayer me comentaba un suscriptor que qué haría yo ahora, ¿no? O por qué siempre hablo un poco de esto, de posicionamiento alcista, pero ¿qué hay que hacer? Bueno, ahora mismo lo que hay que hacer, o yo lo que hago, es ver y esperar. Sí que es cierto que sobre todo por el lado especulativo, pequeñas compañías lo veo más interesante, pero los índices, yo llevo desde, creo que es el vídeo del 24 de abril, en el que ya la cosa pintaba bien y cambié un poco mi posicionamiento de no coger cuchillos cayendo alcista con precaución y desde ahí aumentando posicionamiento pues conforme se han ido ganando niveles y comentaba por aquí pues eso de que decía de alcista con precaución y luego ya llegó un día cuando se recuperó a media de 200 que ya era alcista con menos precaución y luego hubo ese reseteo y demás, por tanto ahora pues oye, a disfrutar ya ese mayor posicionamiento, aunque sí que es cierto que no he cargado todas las balas, ¿eh? No estoy tan posicionado como en otras veces que hemos estado en máximos. Veremos a ver un poquito de cara a julio, porque julio suele tener flujos muy positivos, ya lo hemos comentado, sobre todo por la volatilidad. Sí que es cierto que de cara a finales de junio, sobre todo el lunes, tengan precaución por esas ventas que pueden llevar a cabo los fondos de pensiones. Vamos a ver un poco cómo se maneja eso y luego, pues oye, el tema comercial es en este
este momento la mayor amenaza. Fíjense que el Nasdaq está cotizando a un múltiplo PER de 28 veces, que es un 20% más alto que su historial de 10 años, aunque está más o menos en línea con los últimos 5 años, que debido quizás a esos grandes déficits que he comentado, a esos grandes estímulos, pues se ha mantenido bastante más elevado. Por tanto, la gran amenaza desde mi punto de vista es todo el tema de la guerra comercial. Yo le tendría bastante respeto. Los mercados parece que están descontando una base del 10% y que ahí se van a quedar. Ojito, si vuelven a esos niveles tan elevados, 50% con Unión Europea, 100% con China, que eso es un poco lo que más puede generar movimiento. De momento, el minorista sigue siendo el gran impulsor, los cierres de cortos acompañan, estamos muy cerquita de ver flujos positivos si la volatilidad no hace de las suyas de cara a julio. Ese puede ser el próximo gran catalizador, que estacionalmente es un periodo bastante positivo. Pero esa amenaza y sobre todo los niveles por abajo es algo que hay que vigilar. Evidentemente ahora nivel de soporte S&P 500 6.100, pero yo me mantengo como nivel clave ahora mismo los 6.000 puntos. Así que poco más tengo que comentar en el vídeo de hoy. Hemos tenido también buena sesión en Europa, que hacía falta. Fíjense que el Stoxx 600 trata de recuperar terreno, no ha logrado el todo, pero fíjense como el DAX alemán sí, y el IBEX también está mostrando algo más de fortaleza, aunque algo más rezagado. Sobre todo el DAX parece que vuelve a ser el gran líder y el primero en impulsar este movimiento. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Vamos a estar pendientes de esa escalada de guerra comercial que ha vuelto a iniciar el presidente estadounidense y a ver en qué queda la cosa para un mercado que pinta bastante bien. No hay que perseguir precios, ni mucho menos. No hay que perseguir al mercado, ni mucho menos. Puede traer sustos, pero parece que la estructura es bastante positiva. También para julio, que es un buen mes. Veremos luego a partir de ahí, que agosto siempre trae dudillas. Así que nada, tiene todos los datos. Como he dicho, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, házmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.